tiempo para las entrevistas. Ya nos acompaña vía Zoom. Si nos ayuda el abogado Roger Celi, prendiendo la cámara, él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo del Ecuador. Vamos a tratar temas inherentes a nuestro país, la política y todo lo que ocurre. Un análisis del segundo año de gestión de la Asamblea. Le damos la bienvenida, abogado, desde la cabina principal de Unión Radio, Javier Cuello, Liceda Avilés y Roberto García. Buenos días, bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. 31 minutos, 7:31 minutos. Gracias, abogado, por aceptar la invitación el día de hoy. Como lo indicaba Roberto, vamos a dialogar importantes temas desde la coyuntura nacional política. En este segundo año de gestión que ya está por cumplir la Asamblea Nacional, lo más sonado desde el año anterior hasta este, el juicio político del presidente Lasso. El día sábado en la Comisión de Fiscalización se votó por darle pase al informe que en este caso no pasó porque se recomendaba el no juicio político al presidente de la República. ¿Qué análisis nos puede dar al respecto, abogado? Bienvenido. Bueno, el juicio político en contra del presidente de la República entra en una fase bastante crítica al respecto de que no existe un informe que recomiende el archivo del trámite de juicio político en contra del presidente. Entonces, la Asamblea Nacional lo que está haciendo es, si se quiere, adicionar un paso en el procedimiento para que sea el Pleno quien resuelva, porque hay un vacío legal en el procedimiento especializado de juicios políticos en contra del presidente y vicepresidente de la República, que hace que haya una interpretación extensiva de la normativa. Y concluir con este tema, lo que me preocupa, y lo que nos debería preocupar como ciudadanos, es que hay la posibilidad de que esta decisión se adopte por mayoría simple, es decir, hay la posibilidad de que 36 legisladores decidan el futuro del presidente de la República. En ese sentido, pues, el llamado de atención a la Asamblea Nacional es a actuar con responsabilidad, quizá mocionar tomar esta decisión con mayoría absoluta, al menos 70 votos. 7:33 minutos, 7:33 minutos. Abogado, una vez que no se dio pase a este informe, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, ya convocó para mañana al Pleno de la Asamblea. ¿Qué procede después de? Bueno, la Asamblea, en primer lugar, deberá decidir si es que va a tramitar este informe. Es su competencia legal tramitar el informe no aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político. Lo puede hacer, pero el punto, insisto, es en qué mayoría utilizamos. 26 legisladores, 70 legisladores o 92 legisladores para un asunto tan importante como el del presidente. Si es que el informe se llegara a aprobar, pues posiblemente se activaría directamente el proceso de juicio político y el presidente Lasso sería llamado al Pleno de la Asamblea Nacional a defenderse. Por el contrario, si es que el informe es archivado o tenemos la posibilidad de nuevo de que caiga en un limbo jurídico y ahí pues de nuevo tendremos más interpretaciones de la ley. Es importante señalar que la Procuraduría General del Estado ha sido un actor desde anteriores periodos legislativos importante para la resolución de estos vacíos legales o para la atención de consultas de estos vacíos legales, pero actualmente hay las posiciones que dicen que el procurador también es monitor político y que no debería ser. Entonces, la conclusión es que estamos en un momento bastante complejo, jurídicamente y políticamente hablando, y pues mañana veremos la actuación de la Asamblea Nacional, que esperamos sea la más responsable. Para el observatorio que usted dirige, ¿cuál es la calificación o cuál es la evaluación que le dan precisamente al trabajo que ha venido haciendo la Asamblea Nacional en este periodo? Bueno, es importante ahí remitirnos a los datos. A diferencia del juicio político que puede tener una interpretación más subjetiva, los datos nos dicen que el segundo año del periodo legislativo duplicó la producción de leyes al respecto del primer año. La agenda parlamentaria está siendo cumplida en un mayor porcentaje al respecto de la presidencia de Virgilio Saquicela y la presidencia de Guadalupe Llori. La presentación de proyectos de ley se encuentra en el promedio general, que son 300 proyectos presentados al año en este último periodo legislativo, y en comparación con el periodo 2017-2021, y la fiscalización y control político pues sigue en el mismo nivel, digamos, se presentan más de 10 pedidos de juicio político al año.
En este sentido, podemos concluir que la producción de leyes, la fiscalización es normal. Ahora, los ciudadanos deberán ver si es que estos números de estas leyes aprobadas, que son más de 40, están funcionando para mejorar la calidad de vida de las personas. Me parece que el debate está ahí, pero bueno, eso ya le corresponde al ciudadano. Nosotros lo que hacemos es presentar datos para que el ciudadano evalúe. Porque hay una percepción en el pueblo de que la Asamblea no ha trabajado, por ejemplo. Y de acuerdo a lo que usted dice y lo que hemos escuchado, es en realidad ha habido una gran producción de leyes. ¿A qué se debe esto, abogado? Sí, efectivamente, se duplicó la producción de leyes en este segundo año. En el primer año aprobamos en promedio 15 leyes. En este segundo año son más de 30. Es decir, hubo el doble de leyes aprobadas. Yo difícilmente me atrevería a señalar que la Asamblea no hace nada. Me atrevería a decir que quizá hay dos problemas en la legislatura. El primero, que la Asamblea a veces se desconecta de la urgencia, de la necesidad ciudadana, de los problemas que nos aquejan en el día a día, por ejemplo, el tema de seguridad. Puede ser que decisiones de la Asamblea Nacional como el tema del Mazapán, resolver el tema del punto más cercano al sol, u otras resoluciones que son, digamos, no tan importantes y relevantes para la gente como lo serían resolver temas de seguridad, salud, educación. Pero ahí conectamos con un segundo problema. Tal vez como ciudadanos nos falta involucrarnos más en la legislatura para comprender de mejor manera su rol. La Asamblea Nacional no está para hacer obras, no está para hacer una escuela, para hacer un colegio, para hacer una carretera. La Asamblea Nacional está para entregar normativas que sirvan para facilitar la implementación de política pública. La Asamblea Nacional existe para fiscalizar que esta política pública se implemente de forma adecuada. Entonces, estos dos problemas podrían estar generando un apartamiento o una separación entre el ciudadano y la Asamblea Nacional, lo cual genera desconfianza ciudadana. Hemos visto que es de menos del 10% en los últimos años, y ahí sale la idea final de que la Asamblea no hace nada. Porque de pronto también no está funcionando el equipo de comunicación de la Asamblea Nacional para que permanentemente dé a conocer todas estas leyes que, por ejemplo, ha aprobado la Asamblea Nacional. A ver, a diferencia de otros países de la región, la legislatura cuenta con una televisión legislativa y cuenta con una radio de la Asamblea Nacional, además de las redes sociales que existen. Quizá, yo coincido con usted, haya que hacer una evaluación de cómo están funcionando estos medios de comunicación, en el sentido de que sería necesario repotenciarlos, quizá cambiar el enfoque, quizá buscar nuevos públicos. De hecho, yo he visto que la legislatura aplica bastante estrategia de comunicación en redes sociales, pero quizá, insisto, hay que evaluar, ¿no? Para ver cómo podemos mejorar esta conexión con la gente. También recordemos que la Asamblea Nacional tiene un presupuesto y tiene una institución llamada la Casa Legislativa. Está presente en la mayoría de las provincias del Ecuador, en donde el ciudadano se puede acercar a consultar información, o también el legislador puede hacer eventos, puede hacer conversatorios para recibir aportes, insumos de los ciudadanos para la construcción de las leyes. Los mecanismos existen, están, quizá hay que aprovecharlos de una mejor manera. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la recomendación que daría el Observatorio Legislativo, don Roger? Bueno, y muchas gracias por la pregunta. Esto muy poco nos han consultado, pero la Asamblea Nacional tiene la oportunidad y la obligación legal de implementar el modelo de gestión de parlamento abierto, que es un modelo de gestión que se está aplicando en muchísimos países del mundo. Existe una alianza mundial por el gobierno abierto llamada OGP, existe la red de parlamentarios por el Parlamento Abierto llamado Parlaméricas, en donde crean iniciativas tecnológicas, innovadoras, también iniciativas presenciales para mejorar la comunicación con el ciudadano. Por ejemplo, en Argentina recientemente se construyó el portal de leyes colaborativas, en donde desde tu computadora tú puedes hacer aportes, reflexiones u observaciones a las leyes que se van a aprobar en la Asamblea Nacional. Pueden, digamos, un experto de Loja, un experto de Galápagos, que difícilmente se puede trasladar a la capital a observar una ley o a hacer uso de un mecanismo de participación ciudadana, puede desde su computador, o podría desde su computador, hacer una observación de una ley. También los procesos de creación legislativa. Sucede que la legislatura crea los proyectos de ley dentro de sus despachos, pero
Bueno, en ocasiones sí hay socialización de las leyes y demás, pero no hay un real proceso de co-creación, que significa consultar previamente al ciudadano, recoger sus apreciaciones, sus insumos y sus criterios técnicos para elaborar estos proyectos de ley. Eso a la final lo que logra es que el ciudadano reciba con mayor aceptación la ley que aprueba la legislatura, la conozca e incluso la defienda. El Parlamento abierto contempla procesos tecnológicos como la página web, por ejemplo, los periodistas. Qué bueno sería que tengan a un solo clic de descargar un reporte completo con datos abiertos al respecto de la gestión legislativa y puedan hacer sus notas de prensa. Eso no ocurre actualmente. Para entender la información del Pleno de la Asamblea Nacional, uno tiene que desarrollar sus propios procesos, hacer una matriz, levantar manualmente la información, y eso debería cambiar. Entonces, el Parlamento abierto lo que busca es mejorar todos los procesos de entrega de información y de involucramiento de la ciudadanía hacia la gestión legislativa, y con eso vamos mejorando esta relación o construyendo una relación entre el ciudadano, los legisladores y la propia institución parlamentaria. De la mañana con 42 minutos, abogado Celi, ¿qué respuesta se puede dar ante lo que ha dicho la defensa del presidente de la República, volviendo al tema del juicio político, que acusa al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, de irrespetar la legalidad? Dice que este ha convocado para mañana a las 10:45 una plenaria que conocerá lo actuado por una mesa legislativa en el trámite de interpelación del presidente Guillermo Lasso, pero según la defensa del presidente, lo hace sin que exista un informe para el enjuiciamiento político. Bueno, es importante tomar en cuenta el criterio de la defensa del presidente de la República. Es lo que decía al inicio de esta entrevista: existe un vacío legal al respecto de lo que podría o no hacer la legislatura cuando no existe un informe que recomiende el archivo o el trámite de juicio político. Pero si leemos de forma integral la normativa de la legislatura, el artículo 8, por ejemplo, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que con mayoría simple la legislatura puede resolver en un solo debate lo que esté en discusión. Entonces existe la posibilidad real de que la legislatura pueda tomar una decisión al respecto de un proceso que está en su seno, está en el interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero, de nuevo, si es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene un vacío, la legislatura puede interpretar esa norma, ser extensivo en la interpretación, pero esta interpretación, el punto es que debe ser responsable. Y lo responsable es que no se tramite con mayoría simple un asunto tan delicado como una posible destitución del presidente, sino con mayoría absoluta, o qué mejor, mayoría calificada. Pero, digamos, van a haber criterios contrapuestos. Debería, en un Estado de Derecho, la Procuraduría General del Estado ser la institución quien pueda dar una recomendación al Pleno de la Legislatura y esta, con base en esa recomendación, tramitar. Pero estamos frente a un proceso en el cual las instituciones, como la Procuraduría, la propia Asamblea Nacional o el propio presidente de la República, no gozan de esta confianza política y tampoco jurídica, para proceder, y estamos pues en una situación bastante compleja. Hay experiencias del Pleno de la Legislatura en donde el Pleno en sesión ha decidido sus asuntos internos. Recordemos que también hay un principio de independencia de funciones que blinda de alguna manera las decisiones del Pleno de la Legislatura, las decisiones de la justicia, y esta independencia hace que la Asamblea Nacional pueda procesar sus temas políticos. Recordemos también que estamos frente a un enjuiciamiento político, que no es lo mismo que un enjuiciamiento en materia penal. Y acá impera también el principio de oportunidad. Y políticamente, si los legisladores consideran que es oportuno llamar a juicio al presidente, porque hay que hacer una diferenciación. Todavía no hay una destitución con esta decisión. Lo que se hace es pensar si es que vamos a llamar a juicio al presidente o si es que el proceso termina en este punto. Recordemos también, y con esto termino, que la Ley Orgánica de la Función Legislativa se reformó en el 2020, la cual en la sección de procesos de fiscalización y control político para ministros y secretarios de Estado también
incluyó una normativa al respecto de que el Pleno de la legislatura es la última instancia de decisión en materia de juicios políticos, porque antes de la reforma, la Comisión de Fiscalización tenía la atribución de archivar los procesos, y era bien conocida esta comisión en el anterior periodo legislativo como la Comisión de Archivo o de Limbo de los Juicios Políticos. Eso se intentó cambiar y ahora el Pleno, por imperativo legal, tiene la última palabra. Y si tiene la última palabra, lo lógico es que busque una alternativa jurídica para resolver el juicio político. Entonces, ese sería el análisis al respecto, pues veremos qué hace la Asamblea Nacional, el Pleno, mañana en el juicio político en contra del presidente Lasso. Perfecto. Ahora, de darse esto y pase a un juicio político y finalmente también en caso de darse una censura al presidente, ¿tiene todavía la potestad o no de llamar o decretar una muerte cruzada? Existe la posibilidad, no existe una prohibición establecida expresamente en la Constitución o en la ley que diga que cuando ya se empieza un trámite de juicio político, el presidente no puede activar la muerte cruzada. No existe esa disposición expresamente establecida. Existen interpretaciones de la ley en donde se señala que en el marco de un proceso de juicio político que podría ocasionar la destitución, el presidente no debería hacer o utilizar este mecanismo. Ahora, yo pienso que más allá de lo jurídico, el presidente de la República debe reflexionar si es que se encamina este juicio político a su destitución, si es lo más saludable para el país ir a una muerte cruzada en donde no sabemos cuál podría ser la reacción social. O si es que la Asamblea Nacional desconocería esta muerte cruzada y entraríamos en un conflicto de instituciones del Estado en donde difícilmente va a poder ser resuelto. Y aquí viene otro actor importante, que es la Corte Constitucional, y que debería observar tanto la decisión de la Asamblea Nacional cuanto la decisión del presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque recordemos que hay un dictamen de admisibilidad de este juicio político que estableció, si se quiere, un camino a seguir al respecto del juicio político, que se sigue en contra del presidente por presunta infracción constitucional de peculado. Y también el presidente de la República deberá cumplir con lo establecido en la Constitución al respecto de la muerte cruzada, que puede ser determinada por una de las tres causales, y la Corte Constitucional deberá observar. Entonces, lo que se busca acá es que las instituciones, el Pleno de la Legislatura y el presidente, más allá de lo jurídico, actúen con responsabilidad y piensen en el qué podría pasar si se toma determinada opción. El país no puede convulsionarse nuevamente porque estamos frente a una crisis económica, social y política y de seguridad, sobre todo, bastante compleja. Perfecto. Gracias, abogado, por aceptar esta invitación. Estoy a sus órdenes. Les envío un fuerte abrazo y les deseo un gran inicio de semana. Gracias. Igualmente, el abogado Roger Celi, quien es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo del Ecuador.